Buenas noches, mi nombre es Sebastián Carreño, soy estudiante de diseño industrial de la UNAD y en este video vamos a explicar un poco más detallado las actividades que hicimos durante el curso de introducción al diseño, tanto en parámetros de composición como en factores contextuales y según sea el caso de cada actividad. Bueno, para seguir con la actividad, entonces pues vamos a retomar algunos de los temas que vimos durante el curso y estos se resumen en el libro de fundamentos del diseño de Wong. Entonces vamos a ver algunos aspectos del libro como lo que es el lenguaje visual, que es la base de la creación del diseño y comprende el lenguaje visual en el diseñador para la capacidad de su organización visual. Entonces, vamos a ver algunos de estos aspectos eh, y estudiar los elementos del diseño, los cuales son los elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Pero los que vamos a tener más en cuenta son los elementos conceptuales y elementos visuales. Los elementos conceptuales se resumen en punto, línea, plano y volumen. El punto indica la posición, la línea significa eh, la, el recorrido de un punto. El plano es el recorrido de una línea en diferentes direcciones y el volumen es el recorrido de un plano en movimiento que se convierte en volumen. Algunos de los elementos visuales son la forma, la medida, el color y la textura. Y los elementos de relación son dirección, posición, espacio, gravedad. Estos elementos prácticos ya son más tipo de significado y de función. Y ahora vamos a ver algunos de los parámetros de composición para las estructuras que vayamos a hacer. Está la forma, la cual se divide en su tamaño y su forma de ser simple. Vamos a estudiar un poco más esto. La forma como línea y la forma como plano. Pueden ser geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales. Aquí como lo vemos en, en cada explicación. Entonces, bueno, vamos a ver que hay formas positivas y negativas. Las formas de distribución del color y algunas interrelaciones de formas como son el distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. Otro parámetro es la repetición, repetición de módulos, repetición de figura, de tamaño, de color, de textura, dirección, posición, espacio y gravedad. Aquí vemos algunos ejemplos: direcciones repetidas, direcciones indefinidas, alternadas, en gradación, similares. Eh, Hay algunos submódulos y supermódulos, disposiciones lineal, cuadrada, en rombo, triangular, circular. Y aquí hay otros ejemplos que vamos a ver con algo de rapidez. La estructura, estructuras invisibles, estructura visible, estructura de repetición. Aquí hay algunos ejemplos: retícula básica, de variaciones, de proporción, dirección, deslizamiento, como lo vemos aquí en estos ejemplos. Similitud, cuando hay algún cierto parecido, como esta, pero tiene sus pequeños detalles. Existen varios tipos como la asociación, imperfección, distorsión, unión, sustracción, tensión, comprensión. Aquí otros ejemplos: la gradación, gradación de módulos, gradación espacial, gradación en la figura, radiación, radiación cuando la figura gira en torno a un foco, el foco en el centro, por ejemplo, o a veces se ven varios focos, dos, aquí cuatro. La anomalía, que hay algunos diferentes al resto, por ejemplo, en este caso, una anomalía en los módulos, contraste, contraste de la figura, contraste del tamaño, del color, la textura, dirección, posición, espacio.
dirección, posición, espacio, gravedad y concentración. Cuando vemos que en algún espacio hay una concentración de módulos, todas se dirigen hacia el mismo sentido. Y la textura, así como para resumir los temas vistos durante el libro. Entonces, bueno, vamos a proceder a explicar las actividades que ya realizamos. Bueno, para esta actividad, que fue la actividad número 1, utilizamos los parámetros de composición y algunos elementos conceptuales y elementos visuales. Para empezar, vamos a resumir los elementos conceptuales que utilizamos en este ejercicio, los cuales fueron la línea, plano y volumen. Los elementos visuales que utilizamos fueron la forma, que es una forma geométrica, una medida, porque vemos que algunos de las figuras están un poco más grandes que otros. El color es un color azul oscuro. Y también utilizamos la textura, en este caso sería el material, el cual es la cartulina. Bueno, para empezar con los parámetros de composición, en este ejercicio observamos la forma como plano, que es una figura geométrica, como ya lo habíamos dicho. Es una figura rectangular y, bueno, hay varias, ¿no? Y utilizamos una interrelación de formas. En este caso, utilizamos el toque. Podemos ver que están tocándose algunas de las figuras, pero no hay una unión, no hay una superposición, sino que está simplemente en el toque. También vemos que es una repetición de módulos. Podríamos decir que esto es un módulo, cada uno es un módulo, y observamos varias repeticiones de este módulo. También observamos que hay un contraste de espacio y de gravedad. Como lo vemos ver, es como si la figura estuviera cayendo, por lo cual hay un contraste de gravedad y de posición, también de dirección. Vemos que todas se dirigen casi que al centro y tienen una pequeña concentración en la mitad. Bueno, para la actividad 3 vamos a explicarlo un poco más detallada también. Vamos a determinar sus parámetros y sus tipos de análisis. Entonces, bueno, para este caso, el producto tiene una forma como plano, una forma geométrica, como la vemos aquí, que esa es la parte de arriba de la mesita, y tiene algunos prismas geométricos que están adheridos, que son sus bases, y bueno, todas en forma rectangular. Para las relaciones semióticas, bueno, el producto se utilizaba para muchos usos. Se pueden colocar elementos comestibles, sirve también como base para el uso comercial o uso educativo, como estudiar o trabajar, y para decorar ambientes sociales. Esos son algunos de los usos de la mesa que se va a hacer. Su función estética es que da una percepción de armonía y se utiliza para uso comercial, ya que al ser cuadrada pues hace una notación de perfección y gracias al material hace que sea un poco más doméstica. Su función práctica es para poner objetos, como ya lo hemos dicho. Sirve como soporte en las áreas laborales o educativas y para diferentes acciones como comer, como mostrar información y etcétera. Función simbólica. La mesa tiene un significado de espacio en donde se puede trabajar y
su material refleja naturaleza, ya que hacer madera se ve de un estilo más ecológico. Aquí están las vistas: vista superior, frontal y la vista lateral derecha. Aquí está el isométrico, y esta hace referencia a una de sus funciones, que es la función de plegable, y se puede transportar la mesita. Ahora vamos a analizar los factores contextuales. Eh, el físico-ambiental: el producto puede estar al aire libre, ya que está constituido en madera y le ayuda a resistir un poco más las condiciones. El factor sociocultural: el producto se utiliza para ambientes de cafetería, de restaurantes, decorativos y para demostraciones de publicidad. Para el económico productivo, el producto se puede utilizar para uso comercial y en lugares para vender o comprar productos. También para sitios donde se promueva la venta de productos domésticos. El factor artístico, tecnológico, histórico: podemos evidenciar una evolución respecto a los factores de diseño, como son las patas, que ya son unas patas con unas bases plegables, o sea, se pueden correr, que eso es algo pues, un poco más innovador, y también le da algún toque moderno. Es una evolución de la mesa común que vemos en cualquier sitio. Y ecológico, bueno, este tema es un poco más escaso para la mesa, ya que al ser de madera pues no es tan ecológico, pero se puede promover el uso de materiales reciclables para la elaboración. Y